Bueno, este video es con el objetivo de mostrar el procedimiento de la práctica número 2 de la materia de dinámica de sistemas. En esta práctica consistió muy parecida o similar a la 1, hacer algunos ejercicios con MATLAB para empezar a explorar ciertas funciones. El primer ejercicio consiste en resolver una ecuación, un sistema de ecuaciones, entonces es algo sencillo de hacer. Solamente se define la matriz de la ecuación, separando los renglones por punto y coma y cada elemento con un espacio. Entonces de esa manera ya se queda definida la matriz y luego se define un vector que va a ser el de las soluciones. Ahí estaría el vector de las soluciones. Y para solucionarlo simplemente se pone como x igual a la matriz diagonal invertida y el vector traspuesto, obviamente porque lo pusimos aquí horizontal, y al hacer esto automáticamente pues el sistema se resuelve. En el segundo ejercicio es solamente hacer multiplicación, pero utilizando el comando com. Entonces para eso hay que definir dos vectores, uno que sería con estos números definido como A y otro sería como B. Y una vez que están definidos ambos vectores, dice que se realiza la convulsión del vector A con el B con ayuda del comando com. Entonces lo guardamos en uno nuevo, ponemos com y entre paréntesis tenemos que poner los dos vectores, en este caso que se les va a hacer la operación, que sería el A y el B. Y automáticamente se va a hacer la convolución. En el ejercicio 3 es una división. Entonces nos dice que utilizando los mismos vectores se realice una deconvolución del vector B respecto al vector C y se guarden los resultados en dos vectores resultantes. Entonces para ello se ponen los dos vectores que vamos a querer que se guarden, que en este caso va a ser el Q y el R, y esto va a ser igual a de com, y en este caso sería el B con el C, y se guardan ambos vectores. Luego para el siguiente ejercicio solamente nos pide que sumemos A más B y eso lo guardemos en un resultado llamado D. Entonces D va a ser igual a A más B. Lo podemos dejar simplemente expresado y posteriormente cuando llamemos a D ya nos va a dar el resultado obtenido. Después dice que se obtenga el derivativo del vector A utilizando el comando collider. Entonces simplemente el comando se pone y entre paréntesis el vector A y directamente se obtiene el derivativo. Para obtener las raíces de un polinomio también es muy sencillo, solo se pone rod y entre paréntesis A y esto ya nos va a generar las raíces de ese polinomio. Los siguientes ejercicios son un poco relacionados a matrices. Nos pide que se definan dos matrices. Entonces la primera matriz definida como A va a ser igual a 1.2, 10, 15. En el segundo renglón 3, 5.5, 2
y en el tercer renglón 4, 6.8 y 7. Entonces esta sería la primera matriz. La segunda matriz solamente tiene dos renglones, pero tiene algunas expresiones que hay que tener un poco de cuidado. Entonces sería 1, y como necesitamos un exponente, entonces hay que poner exponencial, sería a la menos 0.02. Y en el segundo renglón sería la raíz de 2, que sería SQRT de 2 y 3. Y ahí ya está generada la matriz. Luego nos dice que se creen dos matrices y dice que se obtenga la matriz traspuesta de A y que se nombre el resultado con una nueva variable. Entonces vamos a nombrar la matriz traspuesta como AT, y esto va a ser igual a la matriz A, y para hacer una traspuesta solamente se le necesita poner una comilla arriba. Entonces y automáticamente se crea la matriz traspuesta. Después dice que se introduzca una nueva matriz, pero en este caso con números imaginarios. Entonces en MATLAB, cuando tenemos números imaginarios, se utiliza la i. Entonces para obtener esta matriz, la fórmula es la misma, simplemente en el primer renglón sería 1 y luego separamos con punto y coma el segundo renglón, que sería menos 5i y 2. Y ya se obtiene la matriz, y MATLAB nos la da con su conjugado, en este caso 1 más 0 imaginario y 0 más 1 imaginario. El siguiente ejercicio, que es en el mismo inciso 9, nos pide obtener la traspuesta de la misma matriz. Como son números imaginarios, no basta con poner la comilla, porque si hacemos esto nos intercambia también los signos de los números imaginarios. Entonces se debe de añadir también un punto, sería m punto y la comilla, y de esta manera ya se va a generar la matriz traspuesta sin modificar los signos de los números imaginarios. En el ejercicio 10 nos pide también definir dos nuevas matrices, en este caso la matriz A, definida como 2, 3, en el segundo renglón 4, 5 y en el tercer renglón 6 y 7. Y la matriz B, que en este caso va a ser definida por 1, 0, en el segundo renglón 2, 3 y en el tercer renglón 0 y 4. A estas dos matrices nos pide que obtengamos simplemente la suma, C igual a A más B, la dejaré indicada, y si mando llamar C es la suma de ambas matrices. Y posteriormente nos pide que definamos una nueva matriz, en este caso sería X igual, esta tiene 3 renglones pero solo un elemento por renglón, sería 5, 4 y 6. Bueno, ahí tuve un error, puse un 7. Esa es la matriz, y nos pide obtener una nueva matriz llamada Y, que sería X menos 1. Entonces igual, simplemente sería Y igual a X menos 1 y se obtiene el resultado. El siguiente tema es de expresiones simbólicas. Este se utiliza cuando no queremos especificar una variable con un valor determinado. Por ejemplo, todas estas que se hicieron ahorita, A, C, D, B, M, etcétera, tienen valores específicos. Entonces, cuando se desee hacer simplemente una variable, se utiliza el comando sims. Entonces, por ejemplo, yo aquí digo que la X será simbólica, y ya que una vez que guardé mi variable como simbólica, puedo obtener una derivada, una integral o una operación
con esa variable sin necesidad de tener un valor específico. Por ejemplo, en el ejercicio 11 nos pide obtener la derivada de coseno de x. Entonces ahora puedo utilizar el comando diff para obtener la derivada de coseno de x con respecto obviamente a x, y obtengo su expresión simbólica, que en este caso debe de ser menos seno de x, y aquí está la respuesta. También nos pide que hagamos un vector simbólico de 5 elementos. Entonces, por ejemplo, para hacer eso, digamos que el vector se va a llamar A, y eso va a ser igual a simbólico, en este caso de A, y quiero que sea un vector de 1 a 5. Entonces aquí con esto genero este vector de 5 elementos, pero es simbólico, no tiene un valor, no tiene valores en específico. Los siguientes ejercicios se refieren más a la generación de gráficas. Entonces, para hacer gráficas, MATLAB tiene varias funciones. Hay funciones muy sencillas y funciones más avanzadas, pero todo se parte de definir los ejes y después indicar qué es lo que queremos graficar. Por ejemplo, ahora yo aquí voy a definir ahora x como linspace de 0.2 pi hasta 30. Lo voy a poner indicado porque si no me va a generar todos los puntos. Bueno, posteriormente yo indico que y va a ser igual al seno de x, también lo dejo indicado, y z será igual al coseno de x. Entonces, de esta manera yo ya puedo generar gráficas. Por ejemplo, si quiero generar una de los tres ejes, sería plot con 3, y quiero que sea de x, de y y de z. Entonces puedo generar la gráfica directamente en MATLAB, que como se puede observar pues es una gráfica tridimensional, y aquí se puede ver la forma que tiene. Si yo quiero, también puedo hacer que la gráfica simplemente me tome en consideración solo el eje x y y. Entonces para ello pues sería suficiente con poner la expresión plot xy, y también se me va a generar la gráfica. Ahí se puede apreciar. Desde otra perspectiva, pues por ejemplo podría ser plot yz, y esa sería la forma que obtendríamos. O si lo deseo también la gráfica tridimensional, desde otra perspectiva, por ejemplo plot 3 de yzx, y ahí también podemos observar. Entonces MATLAB tiene muchas alternativas al momento de graficar. Incluso también se pueden hacer gráficas de funciones polares. Por ejemplo, ahora yo quiero definir t igual a 0, de 0 a y con un paso de 0.01 hasta 2 pi. Voy a dejar esto indicado para que no me muestre todos los valores, y después puedo decir que r es igual a el seno de 2t, y yo puedo indicar a MATLAB que quiero la gráfica polar simplemente con el comando polar t, r, y esto me va a generar la gráfica polar, como que es la que se puede ver aquí en la ilustración. Esto sería en cuanto a gráficas. También se pueden hacer gráficas de barras y de otros tipos de los tres ejes. Es mucha variedad en cuanto a gráficas.
El último ejercicio de la práctica pues se basa más que nada en utilizar Simulink para generar diagramas o de bloques. En este caso se nos pedía copiar un diagrama y analizar las gráficas o la gráfica que se obtenía al final. Este es el diagrama que se hizo en Simulink. Como la intención didáctica era copiarlo simplemente y aprender a realizar las conexiones necesarias, pues por el momento no se definieron las entradas de referencia, ni las perturbaciones, ni tampoco la configuración del controlador PID. Sin embargo, pues esto fue útil para poder familiarizarse de cómo se deben hacer las conexiones, y en un futuro que ya tengamos que nosotros diseñar estos diagramas, pues podamos saber la estructura que deben de llevar y las herramientas que se pueden utilizar de MATLAB. Bueno, por ejemplo, en este caso, después de simularlo, obtuvimos esta gráfica que corresponde a las tres salidas o tres señales que estábamos verificando aquí en el scope, que es un paso, y es este sistema, son como dos sistemas divididos, entonces sería una señal de una del paso y otra del que tiene el controlador PID. eh, Aquí estos dos son iguales, nada más uno tiene el controlador PID y otro no tiene controlador, entonces sí varía mucho una de la otra, y lo que varía es que como no están configurados los parámetros, por eso la gráfica salió así de manera extraña, pero al final de cuentas pues logramos analizar la gráfica y aprender a realizar las conexiones necesarias.